Bueno, hablar de esto que voy a hablar, te aseguro que no es nada fácil, porque es muy difícil mantenerse porque la línea del medio, que es la línea por la que uno tiene que andar caminando. Cuando presenté el tema, en realidad lo presenté por una necesidad de algo que había sucedido el Día de los Abuelos. El Día de los Abuelos recibí un montón de felicitaciones, pero entre un montón de saludos y un montón de cosas que me escribió la gente, que siempre son amorosas y que yo las recibo así desde lo más profundo de mi corazón, recibí un mensaje de una abuela que me felicitaba por Catalina y que me decía qué linda que estaba y que esto y que el otro, pero me decía que ella a su nieto o a su nieta, no voy a especificar qué, no lo estaba viendo, no lo podía ver. Otras personas que también son de mi conocimiento, hay un papá que no está viendo a su hijo. Y bueno, y eso lo podríamos repetir y yo estoy segura que vos tenés 1000 personas que suceden eso y vos también tenés un montón de gente que conocés que puede pasar eso y que tenemos que aceptar las rivalidades del árbol. Claude Bouvier, mi primer profesor de psicogenealogía con el cual me formé durante bastantes años, y Tobias Holk también, con el que me formé bastantes años en Argentina, cualquiera de los dos hablaban de esas rivalidades sordas del árbol, que a veces que no son las que saltan más a la vista. La rivalidad sorda del árbol habla de la rivalidad nuera-suegra, yerno-suegra y los cuñados y las cuñadas. Entonces es como muy difícil hablar del tema porque de repente hay personas que se llevan muy bien y está todo bárbaro y parece que está todo genial, pero la rivalidad siempre existe porque la rivalidad es sana en alguna medida. Entonces, lo que sucede al día de hoy es que nosotros vemos, tal padre o tal madre, porque pasa por los dos lados, no puede ver a sus hijos o no ve a sus hijos. ¿Cuántas veces yo me encuentro frente a árboles, haciendo árboles con personas y que dicen, mi papá se fue y no me vino a ver nunca más? O mi mamá se fue y no me vino a ver nunca más. La historia de alguien que mi mamá se fue y no me vino a ver nunca más me llega muy de cerca, no voy a decir quién habla, pero de quién es, de qué estoy hablando, pero es una persona que se creía que su mamá la había abandonado. Y se creía que realmente esa mamá no había venido nunca más. Y en realidad su mamá lo que pasó es que le hicieron la vida a cuadritos, literal, y no pudo realmente hacerse con esa hija o ver a esa hija. Era una madre menor a la cual se les quitó esa hija terminó criada por personas que pertenecían a su familia pero que no eran ni su papá ni su mamá, fue una manipulación entre abuelas y donde una persona casi, yo te diría que a los 50 años se encuentra con su verdadera mamá y su mamá le cuenta verdaderamente cómo es la historia y la historia era. Y a medida que ella va recordando y se va recordando, se acuerda que su mamá en realidad siempre estuvo, que había estado internada una vez y que había llegado una señora y que su mamá adoptiva la había echado, que un día estaba en la plaza y que salieron corriendo otras tías y echaron a una mujer. Y así pasa con la mamá o con el papá o con los abuelos. Entonces es tan doloroso que por una rivalidad de personas adultas los niños crean que alguien los olvidó o que no los ama. O sea, que papá se fue y no me quiso más. O sea, papá, no, tu padre no te quiere. No te quiere porque no vino nunca más a verte. Y en realidad el padre iba todos los días a golpear a la puerta y no lo dejaban ver a la criatura. Y esa persona crece pensando que mi papá me abandonó y no me quiso más. Entonces, en lugar de pensar en mi hijo o en mi hija o en mi nieto o en mi nieta, pienso en mí. En la bronca que le tengo a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi tía, a mi cuñada. O sea, esa estupidez humana que hace y que marca a los niños alejándolos de afectos que son totalmente sinceros. ¿Cuántas veces haciendo el árbol nos damos cuenta que en realidad aquella abuela que era malísima, o sea, ¿qué pasa? Que yo siempre el árbol lo digo y lo digo desde una forma mucho más fluida, porque es muy difícil hablar en televisión, porque yo no sé lo que vos me estás contestando, no sé lo que vos estás sintiendo, pero yo siempre digo, esa competencia entre nuera, suegra,
O sea, el recuerdo de un abuelo materno o una abuela materna siempre va a ser mucho más cuidado que el del abuelo paterno, por la rivalidad de que es la mamá y la esposa del Señor, o al revés, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿de quién sabes más vos? ¿De cuál de tus abuelas sabes más la historia? Seguramente sepas de tu mamá, de tu abuela materna, de tu bisabuela materna, que sepas mucho más. Hay un pedazo del árbol que es totalmente silencioso. Pero, ¿cuántas veces en nuestra vida manipulamos a través de nuestros hijos en función de los afectos? Sin darnos cuenta, tipo, llega el día del abuelo y no le digo nada que llame al abuelo. Porque como me peleé con mamá o me peleé con mi suegra o porque mi suegra me sirvió la sopa fría el sábado, le digo que no, la abuela tal cosa o no te quiere o quiere más al otro nieto. Esas rivalidades que vamos metiendo en la cabeza de nuestros hijos, más que en la cabeza se la insertamos o la clavamos en el corazón. Entonces de repente vos estás de un lado o del otro, ¿no? De repente sos de las personas que está diciendo, no te va a ver nunca más tu padre porque me dejó y se fue con aquella, no sé cuánto, ¿no? El hombre se enamoró de otra mujer o la mujer se enamoró de otro hombre, se fueron para otro lado y como me dejó a mí, yo le demuestro que también te dejó a vos. Entonces yo los invito a todos a pensar eso. Yo realmente tengo el derecho, como mamá o como papá o como abuela o como abuelo, de difamar frente a los inocentes ojos de una criatura a otra persona, desde el desamor, desde la bronca, desde mi limitación, decirle, no, tu padre no vino nunca más. Y de repente el padre viene a golpear a la esquina y todavía encima no te dejo ni que te me acerques. O la abuela. O sea, esos abuelos que quedan alejados y quedan silenciosos y que la gente cuando llega adulta te dice, ¿cómo se llama tu abuela paterna? No sé. ¿Tendré abuelos? Y salen a buscarlos y ahí se encuentran con una historia que realmente es alguien que los alejó, que los tomó de rehenes, que realmente los manipuló y que muchas veces la gente después desiste. Y vos me vas a decir, ¿y desistimos al amor? Y a veces sí. A veces nos duelen tantas bofetadas, tantos no, tantos portazos, tantas veces que no nos dejan acercar, que al final desistimos. Al final respetamos la voluntad del otro. Y muchas veces las cosas terminan así. Termina un abuelo o una abuela totalmente desconectada de sus nietos porque, no sé, los padres se separaron, la nuera se fue para otro lado, se llevó a los niños, formó otra relación, o el yerno formó otra relación, y la otra mujer, la mujer nueva no deja que vea, por ejemplo, otra de las opciones, la nueva esposa que no deja que el padre vea a los hijos anteriores. Y vos me vas a estar diciendo, y es un pollerudo porque no va a ver a los hijos. Y un poco, pero también hay que ver cómo son las cosas. Siempre hay que ponerse en los zapatos del otro. Siempre hay que medir cómo la está viviendo el otro, qué está viviendo el otro. Yo creo que nadie de corazón puede dejar de amar a un hijo, dejar de amar a un padre, a veces las circunstancias de la vida nos llevan por caminos que son muy difíciles. Pero con este Día de los Abuelos yo me quedé pensando muchas cosas y me quedé pensando mucho en las palabras de Claude, ¿no? De Claude Bouvier, cuando decía la manipulación del árbol. ¿Cómo padecen esos niños? Yo como adulto puedo saber que le dije a mi suegra, no pises más acá, porque venía mi suegra y me cambiaba el florero del lugar. No hablo de mi suegra, que es un encanto. Pero la suegra que venía te cambiaba el florero del lugar. Y vos decías, pero no banco más a esta mujer, que no venga nunca más. Y el niño se cría pensando que su abuela no viene. Y en realidad no es que no viene, es que yo como nuera le estoy diciendo a mi suegra que no venga porque me molesta a mí. Entonces pensalo, recapacitalo, si sos suegra, si sos nuera, si sos yerno, si sos suegro, si sos cuñada. Recapacitá y pensá cómo está afectando tus acciones en el buen funcionamiento y sobre todo en la formación de esa criatura. Los afectos de todo el árbol hacen fuerte a cualquier ser humano. Es maravilloso tener padres, tener tíos y tener abuelos y pensar o creer que todo puede ser perfecto. Así que yo creo que tenemos que todos tratar de construir una vida amorosa para nuestros niños y tratar de ver el lado positivo de todas las cosas.